Buenísimas. Seamos honestos de una vez por todas. Cuando ponían el himno nacional argentino en las escuelas o alguna canción patria, a veces no teníamos idea de lo que estábamos cantando. La clásica era cambiarle la letra espontáneamente. No juguemos con gloria a morir. No juguemos con gloria a morir. ¿Y eso qué es? Es la música que escuchaban a la mañana en el jardín. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Gloria no le gusta morir. Vamos a resolver un poco este conflicto y a analizar nuestro himno nacional argentino, pero no sin antes contextualizarlo. Antes del contexto, ¿qué significa himno? Viene del griego y significa canto. Gracias, chao. Cuando los europeos llegaron y habitaron nuestras tierras, Cristóbal Colón las declaró a nuestras tierras propiedad de la realeza española, los reyes católicos Castilla y Aragón, o sea que gran parte de América eran propiedad de los españoles. By the grace of God. In the name of their gracious majesties of Castilla and Aragon. Y esta sociedad que trajeron los españoles era una sociedad estamental. Y ustedes dirán, ¿qué joropo significa estamental? Una sociedad estamental lo practicaban en épocas de reyes, con castillos y caballos, con espadas, armaduras y toda esa facha. Esta sociedad se organiza en base de heredabilidad de oficios y profesiones. Es decir, tenías que tener la suerte de nacer entre reyes, el credo, o ser un caballero de guerra para heredar ciertos beneficios o ganancias, como los impuestos de los pobres campesinos trabajadores, que eran un montón, por cierto. Esto repercute en un grado de desigualdad muy pronunciado en la sociedad. Los pobres, que eran muchos, eran muy pobres, y los ricos, que se beneficiaban de los impuestos de los pobres, eran muy ricos. Fue en el territorio de lo que actualmente es Francia donde empezaron a gestarse ciertas ideas de rechazo hacia esa sociedad estamental. Empezaron a formarse nuevas ideas políticas muy diferentes a la estamental. Por eso se dio en dicho territorio, Francia, la primera experiencia histórica de cambio, la Revolución Francesa, en 1789. Muy fácil, 1789, ¿no? Para que no se olviden el año, 1789. ¿Qué quiere decir revolución? Revolución es un cambio brusco. ¿Qué dijo? Cambio brusco, un cambio radical, total, hasta casi violento o violento, hacia las ideas anteriores, es decir, esta sociedad estamental. Con estas ideas revolucionarias de los entonces pensadores franceses, a lo largo de los años se fue gestando en otros y nuevos países organizados políticamente, adoptando un nuevo movimiento llamado republicano. Y ustedes dirán, ¿qué corno significa republicano? Una república es una organización en el que el cargo de jefe del Estado, es decir, el que dirige el pueblo, está en manos de un presidente temporal que se elige por votación del pueblo. Ya no es el rey y una pequeña porción los que dirigen el pueblo, sino que el pueblo y sus habitantes también participan, eligen y opinan. Con esta idea revolucionaria basada en repúblicas en contra del sistema o sociedad estamental de los españoles, ocurren dos logros importantes en nuestro territorio, más específicamente en Buenos Aires, que era donde más se movía la pasta. Dos fechas que no se deben olvidar. Atención. Dos fechas que no se deben olvidar. El 25 de mayo, donde nació un caballo que comía zapallo, se forma la primer junta de gobierno, o como diríamos ahora, la primer juntada de gobernantes, integrado por criollos. Repito, la primer junta de gobierno integrada por criollos. Un criollo es un hijo de español nacido en América.
Corta la boza. Esto fue un logro, porque hasta ese momento no podíamos ser solo criollos, siempre habían españoles. Antes de este logro hubo varias luchas entre los criollos y españoles. Una de esas luchas destituyó a Cisneros, es decir, lo echó a Cisneros, ¿no? Lo rajaron. Que este era un español virrey que estaba al mando de nuestro territorio. Y así el 25 de mayo de 1810 se formó entre criollos la primer junta de gobierno. Seguramente escucharon por ahí que se habla de Revolución de Mayo. ¿Pero por qué fue una revolución? Los españoles nacidos en España tenían el poder, estaban en la cúspide de la pirámide. Y los hijos de españoles nacidos en América, si bien eran hijos de españoles, pero no podían gobernar, no estaban en lo más alto. Entonces, con esta junta de gobierno solamente de criollos, sí podían gobernar. Por eso se dice que fue una revolución, un cambio. Otra fecha importante que no debemos olvidar: el 9 de julio de 1816, el día de la independencia. Muchos países en Europa y en América entre esos años también se independizaron. Y ustedes dirán, ¿qué chaparaico significa independencia? Independencia en este caso significa que no dependemos políticamente de otros, en este caso los españoles, ya no más sociedad estamental. Y esta independencia es una ruptura no solo con la forma de gobierno anterior, sino de todo modo de mentalidad y de vida anterior. Por eso los pueblos independizados se definieron como revoluciones. En síntesis, estas revoluciones consistieron en la rebelión y el rechazo total de la sociedad estamental y la adopción de una forma de vivir basada en repúblicas. Nuestro territorio de ese entonces, más específicamente en Buenos Aires, siempre en Buenos Aires, se llamaba Virreinato del Río de la Plata o Virreinato de las Provincias del Río de la Plata o Virreinato de Buenos Aires. Luego de nuestra independencia, el 9 de julio, pasó a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata o Provincias Unidas del Sud, que viene de Sudamérica. Hasta acá entonces un poquito del contexto del himno nacional argentino. El próximo video que les voy a dejar por acá, vamos directo al camino a la creación del himno nacional y su estreno. Así que nos vemos allá.